Mateo, allá por el capítulo 13, y vamos a leer dos versículos del capítulo 13 de Mateo, Mateo 13, 16 y 17. Aunque el contexto, bueno, luego estaremos hablando de él, pero nos vamos a centrar en estos dos versículos. Espero un instante para que más o menos todos lo podamos localizar. Mateo, capítulo 13, versículos 16 y 17, dice así la palabra de Dios. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¿Amén? Toma asiento si lo deseas. El contexto está en las parábolas del reino. Es un pasaje, el capítulo 13 de Mateo, donde el Señor dio varias parábolas, la del sembrador y algunas más. Y por ahí en medio, en un momento determinado de estas parábolas, pues el Señor dijo estas palabras. Dice, pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Y la pregunta hoy sería si realmente valoramos lo que tenemos. Si realmente le damos el valor que se merece a lo que ya tenemos. Ya lo tenemos. Es cierto que hay muchas cosas que Dios tiene para nosotros en el futuro, pero a día de hoy ya tenemos muchísimas y muchas veces no las valoramos o lo damos por sentado. No, sí, claro, evidentemente el cristiano pues esto y aquello, pero nos cabe en la cabeza que realmente tú y yo y todos nuestros hermanos en Cristo tenemos un privilegio que no está al alcance de cualquiera. Bueno, sí está al alcance de cualquiera, pero no todos lo tienen, lo aceptan y no todos lo disfrutan. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento vosotros sabéis que hubo muchos grandes siervos de Dios, ¿sí o no? Amén. Amén. Muchísimos. Hubo profetas, hubo reyes que fueron fieles, hubo personas, jueces, personas que confiaron en Dios, quizás no fueron profetas, pero pusieron en Dios su confianza y Dios les bendijo de alguna manera, les ayudó de alguna manera, o a través de ellos hizo grandes cosas, pero todos ellos tenían algo en común, que es que todos ellos, de alguna manera, Dios les permitió entrever lo que había de venir, pero ninguno de ellos en esta vida lo llegó a alcanzar, y es la venida de su Hijo Jesucristo para transformarnos, no ya simplemente para tapar los pecados, no, para redimirlos, para pagarlos, para satisfacerlos. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros, por medio de la sangre de Cristo, por medio de la fe, gracias a la obra que Cristo hizo, gracias a todo lo que Él ha hecho y lo que es más importante, y que ha hecho además por amor. Porque Él no tenía ninguna obligación, ¿lo sabías? Dios no tenía ninguna obligación de venir a rescatarnos. Dios ya nos dio la existencia. Amén. Y nos dio la voluntad para escoger. ¿A quién queréis servir? ¿Podéis servirme a mí? O a cualquier otra cosa, persona, ser o lo que queráis. Podéis escoger. Dios no obligó a nadie a ser un adorador de Dios. ¿Te diste cuenta? Que a nadie en la Escritura Dios le obligó diciendo, tú adórame y punto. Yo no leo en ningún lugar. Yo leo que muchos se inclinaron a Dios, muchos amaron a Dios, pero yo no leo que nadie fuera obligado a amar y a adorar a Dios. O lo lees tú, a lo mejor en mi Biblia le faltan páginas, no creo, pero ¿te fijaste que todos aquellos que en la Escritura amaron y sirvieron a Dios, lo hicieron porque en su corazón tomaron esa resolución, ese propósito? De la misma manera que todos los que no le han servido es porque han decidido no hacerlo, porque Dios nunca se ha dejado sin testimonio. ¿Tú sabías
que Dios se da testimonio a través de toda la creación. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay gente que quiere ver en el firmamento casualidades. ¡Qué casualidad que todo sea así! Pues yo creo que para eso hay que tener más fe que para creer en un creador. Es demasiado perfecto, es demasiado maravilloso para ser el fruto de infinitas casualidades. La conciencia, Dios te ha dado la conciencia, a todo ser humano se la ha dado. ¿Qué le dice cuando está obrando mal? Lo que pasa es que el hombre decide no hacerle caso y al final la cauteriza, ya se queda igual. Asesina a alguien y se lo merecía, me quedo tan tranquilo. Roba y dice, bueno, ¿qué pasa? Tuve la oportunidad y lo hice, ¿qué problema hay? Y se quedan tan tranquilos. Mienten, engañan, estafan y hasta dicen que listo soy, mira cómo los he engañado. Y todavía me creen buena persona. Y mira lo que les estoy haciendo. Es cierto que la conciencia se puede llegar a cauterizar, pero ahí está, y da testimonio también. ¿Te has fijado que todas las civilizaciones en todos los tiempos, por ejemplo, siempre han considerado malo el asesinato, siempre han considerado malo el robo, siempre se ha considerado malo el adulterio? ¿Por qué? ¿Quién dictó estas normas? La conciencia que Dios ha puesto en ellos. ¿No te has dado cuenta que los grandes delitos, entre comillas, lo han sido siempre en todas las naciones, en toda la historia? Qué casualidad, ¿no? Ya que estamos de casualidades, qué casualidad que todos los seres humanos, más o menos en cuanto a lo que está mal, tengan cierto acuerdo, al menos en las cosas más gordas. Eso es la conciencia humana, que luego los hombres siguen o no. Pero es que Dios también se ha dado testimonio por medio de su Hijo. Como decía antes, Él no estaba obligado. Dios no tenía ninguna obligación de enviar a su Hijo a este mundo. Ni el Señor tenía ninguna obligación de venir. No era su deber, como algunos dicen, es que era su deber rescatarnos. Él nos creó y nos tiene que rescatar. ¿Por qué? Él te creó con una voluntad y te dijo, escoge. Y tú escogiste. Y todo ser humano escogió. Y una vez que todo ser humano ha escogido, pues ha hecho su elección. O sirvo a Dios o sirvo a cualquier otra cosa. Llámese yo, llámese en ídolos, o llámense el dinero, o llámese yo qué sé qué. Todo el mundo sirve a alguien. El problema es que pocos sirven a Dios. Y Él, en lugar de decir, bueno, era vuestra elección, Él podía haber dicho, habéis tomado vuestra decisión. Porque hay consecuencias en esta decisión, que es lo que la gente quiere ignorar. Si uno escoge servir a Dios, la consecuencia es paz con Dios. Pero si uno escoge vivir de espaldas a Dios, la consecuencia es eterna separación de Dios. Creo que a eso le llamamos el infierno. ¿Sabes? Dice la Biblia muchas cosas del infierno, pero hay una que es la peor, que allí no hay comunión con Dios. La presencia de Dios no está allí. ¿Habéis escogido vivir sin mí? Vale, vivid sin mí. Eso es lo peor. Igual que lo que llamamos el cielo, el paraíso, la Biblia dice muchas cosas de ese lugar. Pero hay una que es la principal, la que los supera todas. Y es que la presencia de Dios está allí permanentemente. Allí viviremos eternamente en su presencia. Y con eso todo lo demás nos parecerá secundario. La Biblia habla de la gran ciudad, de moradas hermosas, de calles que tuvo que describir Juan como embaldosadas en oro, porque no encontraba cómo describir aquello. Y todo eso será hermoso, seguro. Pero palidecerá ante la presencia de Dios que estará allí todo el tiempo. Todo aquello nos parecerá maravilloso. Señor, contigo me basta, todo lo demás al lado tuyo es hermoso, pero secundario. Es hermosísimo, bellísimo, gracias Señor por todo esto, pero eres tú, lo principal aquí hoy y siempre. Amén. Y el Señor, como hemos dicho, no se quedó de brazos cruzados. Él podía haber dicho, bueno, habéis hecho vuestra decisión,
apechugad con ella. Pero él dijo, no, voy a darles una oportunidad más. Y él se humilló a sí mismo. Y vino y habitó entre nosotros. Estuvo ahí un tiempo entre sus discípulos, los apóstoles en aquel tiempo, Pedro, Juan, Jacobo y otros. Y estuvo allí personalmente, tomando forma de hombre, hecho todo como nosotros. Él no dejó de ser Dios, pero se hizo hombre. Él no dejó de ser quien era, pero por un tiempo, dice la expresión que utiliza la Biblia, se despojó, se vació. Él, que lo es todo, por un tiempo se limitó a la condición de un simple ser humano. Y todo eso no lo hizo, insisto, porque tuviera ninguna obligación, lo hizo porque te amaba a ti. Amén. Y incluso ama a los que no le conocen ni quieren saber nada de él. A esos también los ama. Igual que nosotros, hubo un tiempo en que seguramente tampoco queríamos saber nada de él. O al menos no como él es. A lo mejor a nuestra manera, ¿no? Yo ya adoro a Dios a mi manera. Eso no vale. Eso no vale. Hay que adorar a Dios como Dios se merece, no a mi manera. Pero hubo un tiempo que a lo mejor vivíamos de espaldas a él. No nos engañemos. Hasta que nos convertimos, hasta que empezamos a asistir, ya sea a este lugar o a cualquier otro, da igual donde te convirtieras, pero en cuanto recibiste a Cristo en tu vida, entonces todo cambió. Amén. Y todo eso es posible porque Él vino y habitó entre nosotros y nos dejó su palabra por medio de las Escrituras, escrita. Las Escrituras son la palabra de Dios. Hay quien ha dicho a veces, y se ha equivocado, que la Biblia contiene la palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios, no la contiene, es. Contiene significa que podría haber trozos que sí, trozos que no. Un libro devocional contiene palabra de Dios si cita versículos, pero no es palabra de Dios, es un libro que puede ser de bendición, pero que ha escrito un hermano y punto. Puede ser de bendición, puede ser de edificación, pero no es la palabra de Dios. La Biblia no es que la contenga, la Biblia es la palabra de Dios de tapa a tapa. Amén. Desde la primera palabra del Génesis hasta la última del Apocalipsis, todo lo que hay aquí es palabra de Dios. Y de todo lo que tenemos aquí, la gran mayoría lo tenemos porque el Señor vino un día a la tierra. Ahí tenemos los evangelios, donde los evangelistas nos explicaron en su lenguaje, con sus palabras, lo que hizo el Señor mientras estuvo aquí físicamente en la tierra, su ministerio, esos más o menos 3 años y medio que Él estuvo en su ministerio, aquí terrenal. Y todas estas personas tuvieron el privilegio de ver y oír lo que muchos profetas solamente entrevieron. ¿Saben? Los profetas se les reveló un fragmentos. Uno vio la exaltación de Cristo, otro vio su humillación, otro vio su venida, otro vio tal. Pero nosotros conocemos la historia completa. Tenemos el privilegio de tener en nuestras manos todo lo necesario para poder llevar una vida agradable a Dios. Aquí tienes todo lo que necesitas para que tu vida delante de Dios sea intachable, agradable y perfecta. Yo ya sé que somos de carne y hueso, ya sé que todos nosotros somos humanos, yo ya sé que no somos perfectos. Nos gustaría. Amén. Nos gustaría. Amén. Lo anhelamos. Amén. Luchamos por ello, pero aún no lo hemos alcanzado. Pero estamos en ello, ¿qué es lo que importa? Hay muchas personas que no les importa. No, yo ya estoy bien como estoy. Bueno, es su decisión. Incorrecta, sí, pero es su decisión. No olvides que Dios, como hemos dicho, no obliga a nadie. Ahora, tú que has tomado una decisión, ¿valoras lo que tienes? Porque si decimos que la palabra es la palabra de Dios, que este libro es la palabra de Dios, y los que tenéis, que dice lo mismo, es la palabra de Dios,
Entonces la pregunta es, ¿en qué concepto la tenemos? ¿En qué valor le damos? La pregunta es, ¿acudimos a ella? ¿La utilizamos? ¿La desgastamos? Y mira que esta se utiliza menos, pero aún así mira cómo está ya la pobre, ya empieza a estar un poco doblada. Yo ahora utilizo la versión electrónica, pero la que tengo en casa, de cuando usaba la de papel, también tiene su desgaste ya, también tiene las páginas, el canto ya así negruzco de tanto pasa que las páginas. La que tengo en casa no era de borde dorado, las que son de canto dorado acaban perdiendo el dorado también, pero eso no es lo importante, porque la Biblia está para conocerla, para utilizarla, y si se desencuaderna, pues ya la reencuadernaremos o ya compraremos otra. No te preocupes, que el Señor no se va a enfadar porque la desgastes. No, es que la Biblia hay que tenerla en la vitrina ahí colocadita, que nadie la toque porque se arruga. No, la Biblia está para usarla, para conocerla. ¿Sabes cuál sería lo más maravilloso? Ya sé que eso no está al alcance más que de unos pocos privilegiados. Que nos la supiéramos de memoria.